Después del funeral de mi hijo, nunca mencioné la segunda casa, ni los 33 millones de pesos que él me dejó. Una semana después, mi nuera me dijo: «Prepara tus cosas, la casa ya se vendió». Yo sonreí, ya estaba preparada desde antes, pero no eran mis cosas. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me quedé ahí, frente al ataúd de madera brillante de Alejandro, mi hijo, con el corazón hecho pedazos. La multitud pasaba en silencio, con leves inclinaciones de cabeza, con susurros de pésame, todo deslizándose como una ráfaga de aire frío. Alejandro, mi niño, el que hasta hace poco reía, hablaba, me abrazaba fuerte cada vez que venía de visita, ahora yacía inmóvil. Ese cáncer maldito se lo había llevado, después de meses de lucha incansable. Miré su rostro bondadoso en la foto sobre el ataúd y sus ojos parecían todavía buscar los míos, como si quisiera decir algo. Pero lo único que quedaba era el silencio que me aplastaba el pecho. A un lado, Isa, mi nuera, abrazaba con fuerza a Valeria, mi nieta. Isa lloraba desconsolada, sus hombros sacudidos por los sollozos. «De ahora en adelante solo nos tenemos la una a la otra», repetía una y otra vez, con voz entrecortada. La observé, conmovida y confundida a la vez. Isa siempre fue fuerte, aguda, pero hoy parecía a punto de quebrarse. Valeria estaba callada, los ojos enrojecidos, aferrando el celular como si fuera lo único que la mantenía en pie. Yo quería extender mis brazos y abrazarlas a las dos, decirles que aún estaba aquí, que saldríamos adelante juntas. Pero la garganta se me cerró y no pude pronunciar palabra. La señora López, mi vecina de tantos años, se acercó y puso su mano arrugada en mi hombro. «Isa es muy fuerte», murmuró con voz compasiva. «Su hijo estará en paz al verla así». Asentí levemente, obligándome a esbozar una sonrisa, aunque por dentro estaba vacía. ¿En paz, Alejandro? No lo sabía. Mi hijo se fue demasiado pronto, dejándome un vacío imposible de llenar. Cuando la gente empezó a retirarse, la funeraria quedó más silenciosa. Isa se acercó y tomó mi mano. Estaba helada, pero sus ojos tenían firmeza. «Mamá», dijo con voz ronca, «esta casa es demasiado grande y costosa. Creo que debemos venderla». Yo aún no respondía cuando continuó, con la rapidez de quien ya lo tiene decidido. «Con el dinero podemos mudarnos a un lugar más pequeño, y también para pagar la universidad de Valeria. Alejandro ya no está, no podemos seguir costeando esta casa». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, no por la idea de vender, sino por el modo en que las dijo, tajante, como si todo estuviera resuelto sin consultarme. Miré a Valeria, esperando que interviniera, pero solo bajó la cabeza, deslizando los dedos por la pantalla del teléfono, con los labios apretados. Puse mi mano sobre el hombro de Isa y asentí, no por estar de acuerdo, sino porque no quería discutir en un día en el que mi alma se desmoronaba por la pérdida de mi hijo. El padre apareció, con voz grave pidió a todos prepararse para el último rito. Me hice a un lado, evitando el gentío que se arremolinaba. De pronto, un asistente me empujó sin querer y casi caigo. En ese instante escuché la voz de Isa, apenas distinguible entre el murmullo. Se inclinó hacia alguien conocido y susurró: «Después del funeral tendré que encargarme de los bienes». ¡Qué fastidio! Me quedé helada. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Molestia? ¿El patrimonio de Alejandro, de nuestra familia, era una molestia para ella? Me repetía a mí misma que había oído mal, que el ruido me había hecho entender otra cosa. Pero esas palabras seguían dando vueltas en mi cabeza, como una herida que no dejaba de sangrar. Quise acercarme a preguntar, pero mis piernas parecían clavadas al piso. Solo me quedé allí, mirando a Isa seguir conversando, su rostro aún cubierto de tristeza, como si nada hubiera pasado. El funeral terminó y yo regresé a la casa, ahora solo mía. La sala tan grande y que antes estaba llena de las risas de Alejandro, se sentía helada. Me senté en el viejo sillón, donde él solía tirarse a ver la tele, y la sensación de vacío me envolvió por completo.
Las fotos familiares en el estante de madera, las cosas que Alejandro había dejado, todo parecía recordarme que mi hijo se había ido de verdad. Me tapé la cara con las manos y las lágrimas me brotaron sin control. No solo había perdido a Alejandro, también había perdido esa sensación de seguridad, de familia, que había construido durante tantos años. Esa noche sonó el timbre. Me sequé rápido las lágrimas. Abrí la puerta y vi a Isa y Valeria paradas allí, con las manos llenas de maletas. Isa me miró. Sus ojos se suavizaron. «Mamá, no debería quedarse aquí sola, es muy peligroso», me dijo con voz preocupada. «Pensé que lo mejor es que nos quedemos con usted. El departamento que estábamos rentando ya lo traspasé a otra persona». Me quedé sorprendida, pero no me negué. Asentí. Fui por más cobijas y almohadas y les acomodé un lugar para dormir. Dentro de mí pensé que quizá era lo correcto. Isa y Valeria también estaban sufriendo. También necesitaban un lugar donde apoyarse, igual que yo. Tal vez las tres podríamos sostenernos juntas, enfrentar esos días tan duros. Miré a Valeria, que seguía en silencio, con la mirada perdida, y me prometí hacer todo lo posible por protegerla, como Alejandro siempre lo había hecho. Al amanecer siguiente, la luz tenue se filtraba por las cortinas, iluminando el viejo piso de madera. Yo estaba sentada en la orilla de la cama, con las manos temblorosas y el corazón cargado de pena. La casa estaba demasiado callada, ya no había risas de Alejandro, ni el sonido de sus pasos apresurados cada mañana antes de salir a trabajar. Decidí abrir el closet viejo de mi hijo, con la esperanza de encontrar un poco de sus recuerdos, un poco de ese calor que aún me faltaba. La madera crujió y un olor a antiguo se escapó, llevándome de vuelta a los días en que Alejandro era niño y rebuscaba en el armario buscando juguetes. Fui sacando cada cosa, camisas, un reloj, unos cuantos libros. Cada objeto era como una puñalada en el pecho. Entonces lo vi, un sobre grueso, escondido en el fondo del cajón. Lo abrí con el corazón latiendo fuerte. Dentro había documentos legales, libretas de ahorro y una carta escrita a mano. Reconocí al instante la letra de Alejandro, firme pero llena de sentimiento. Me dejé caer en la silla, con los ojos fijos en esas líneas. «Mamá, si estás leyendo esta carta, probablemente ya no estoy aquí. Perdón por no poder quedarme contigo más tiempo. Te dejo la casa en Polanco y la cuenta de ahorros, 33 millones de pesos. Mamá, confío en que sabrás cuidarlo. No quiero que Isa se entere, porque ya no confío en ella». Ha cambiado, mamá. Algunas noches la escuchaba hablar por teléfono, planeando sobre dinero, sobre vender la casa, como si todo lo de esta familia solo fuera algo para aprovecharse. No quiero que tú ni Valeria caigan en sus manos. Guarda este secreto hasta que veas necesario usarlo. Te amo, mamá, y confío en que protegerás a Valeria por mí. Leía una y otra vez, con las lágrimas cayéndome a chorros. Alejandro, mi hijo, incluso frente a la muerte, seguía pensando en mí, en Valeria. ¿Pero Isa no era de fiar? Las palabras de mi hijo me dejaron helada. Siempre creí que Isa era una mujer fuerte, atenta, aunque a veces algo fría. Pero aquel molesta de ayer en el funeral y ahora esta carta me tenían la cabeza hecha un nudo. Quería creer que Alejandro estaba equivocado, que Isa solo estaba sufriendo como yo. Pero en un rincón de mi corazón empezaba a crecer la duda. El sonido de pasos en la escalera me hizo sobresaltar. Rápido metí el sobre en el bolsillo del abrigo, con el corazón golpeándome el pecho. Isa entró, con una sonrisa leve en los labios, pero con la mirada helada. «Mamá», dijo con voz plana, «pienso cambiar hoy la cerradura de la puerta principal. Las llaves viejas ya no son seguras». Intenté mantener la voz tranquila, aunque la mano me temblaba. «Esta llave todavía sirve, hija, no la cambies». No sé por qué lo dije, fue puro instinto. Quizá por la carta de Alejandro, comencé a sentir que debía ser precavida. Isa me miró, con un destello de molestia en los ojos. Luego sonrió, una sonrisa forzada. «Mamá, es que usted es muy descuidada. Solo quiero que la casa quede mejor protegida». Se dio la vuelta, pero vi cómo apretaba los puños, como si contuviera algo. Me quedé parada ahí, con el corazón pesado, sintiendo que el muro invisible entre Isa y yo se hacía cada vez más grueso.
Al mediodía reuní todo el valor y llamé al licenciado Ramírez, viejo amigo de Alejandro, cuyo contacto mi hijo había dejado en la carta. Su voz cálida sonó al teléfono y acordamos vernos unos días después en una cafetería discreta donde nadie repararía en nosotros. No quise hablar demasiado, temiendo que Isa escuchara. Al colgar, sentí que acababa de dar un paso en una partida de ajedrez cuyas reglas aún no entendía. Fui al mercado tratando de perderme entre la gente, buscando despejar la mente. Pero la señora López, la vecina, me tomó del brazo y me susurró: Isa me dijo que quiere vender la casa. ¿Usted está de acuerdo? Me quedé helada, como si me hubieran echado un balde de agua fría en la cara. ¿Isa ya se lo había dicho a los vecinos? ¿Tan rápido actuaba? Negué con la cabeza, intentando sonar serena. Todavía no he decidido nada, señora López. No hay por qué apresurarse. Ella asintió, pero sus ojos curiosos me inquietaron aún más. Regresé a casa con el alma llena de sospechas. ¿Qué estaba tramando Isa a mis espaldas? Por la noche, Valeria entró despacio a mi cuarto. Puso sobre la mesa una foto vieja, Alejandro sonriendo, cargando a una Valeria pequeñita sobre los hombros. Papá me dijo una vez que quería proteger a la abuela, dijo con voz frágil, a punto de romperse, pero no alcanzó a hacerlo. Sus palabras me atravesaron el corazón como un puñal. Toqué la foto, recordando la carta de Alejandro. «Duerme, hija», le respondí, tragándome las lágrimas. «No pienses tanto». Pero dentro de mí sabía que no podía dejar las cosas así. Alejandro me había dejado una responsabilidad y no iba a fallarle. Esa noche escondí el sobre bajo la almohada, cuidándolo como si fuera un tesoro. Bajé a la cocina por un vaso de agua, caminando en silencio para no despertar a nadie. Pero al pasar junto a la sala, escuché la voz de Isa filtrándose por la puerta entreabierta. «No te preocupes», decía con seguridad al teléfono. «En solo unas semanas todo estará listo». Me quedé inmóvil, con la mano apretando el vaso de agua. ¿Listo? ¿De qué estaba hablando ella? ¿Vender la casa? ¿O algo más que yo aún no sabía? Quise entrar, quise confrontarla de inmediato, pero mis pies parecían clavados en el suelo. Regresé a mi cuarto, me recosté en la cama, pero no pude pegar los ojos. La carta de Alejandro y la voz de Isa daban vueltas en mi cabeza. Sabía que estaba frente a un gran secreto, un secreto que Alejandro había intentado guardar para protegerme. A la mañana siguiente, me desperté con el aroma a café que se esparcía por la cocina. Isa ya se había levantado temprano y había puesto el desayuno sobre la mesa de madera vieja, pan dulce, mermelada de naranja y una jarra de café caliente. Ella sonrió, con una voz suave como una brisa. «Mamá, sobre lo de vender la casa, no se preocupe por nada, déjeme encargarme de todo. Ahora lo único que usted necesita es descansar». La miré y de pronto me invadió una calidez inesperada, como si las dudas de anoche hubieran sido solo una pesadilla. Isa, mi nuera, se veía tan atenta, como queriendo protegerme en estos días de duelo. Asentí con la cabeza y forcé una sonrisa, aunque en el fondo seguía habiendo un rincón de inquietud. Cuando me levanté con la intención de recoger los platos, Isa se apresuró a detenerme, llevándose todo con rapidez. «No hace falta, mamá», dijo, con una voz dulce pero firme. «De ahora en adelante, déjeme esas cosas a mí. Usted solo quédese en su cuarto y descanse». Me quedé sorprendida, quería decir algo, pero solo pude mirarla mientras se llevaba los platos al fregadero. La actitud de Isa me hacía sentir cuidada, pero al mismo tiempo como si me estuvieran apartando de mi propia casa. Me repetí a mí misma que tal vez ella solo intentaba ayudar, solo quería quitarme peso de encima. Los murmullos de estorbo en el funeral, la llamada secreta de anoche, me obligué a creer que todo había sido un malentendido, que Isa no tenía malas intenciones. Pero esa calidez no duró mucho. Al mediodía, mientras yo estaba en la sala hojeando un viejo álbum de fotos de Alejandro, Isa entró con un folleto brillante en la mano. Lo puso frente a mí y con la misma voz dulce, dijo: «Mamá, encontré un lugar excelente. Este asilo de lujo tiene muchos amigos de su edad y médicos que la atienden seguido. Creo que ahí va a estar más feliz, más cómoda». Me quedé helada.
mirando el folleto con las fotos de ancianos sonrientes en un jardín verde. ¿Un asilo? Jamás había pensado en dejar esta casa, llena de recuerdos de Alejandro, de mi familia. Quise protestar, decir que aún podía valerme por mí misma, pero antes de que pudiera hablar, Valeria entró corriendo con los ojos enrojecidos. ¡Mamá!, casi gritó. La abuela no quiere irse a ningún lado. Ella tiene que quedarse en esta casa. Yo tampoco quiero que se vaya. La voz de Valeria temblaba, terca pero cargada de miedo. La miré y sentí un nudo en el pecho. Valeria, mi nieta, tenía apenas 15 años, pero ya había vivido demasiadas pérdidas. Isa apretó los labios, y en su mirada se asomó un destello de fastidio. Tomó a Valeria de la mano y la jaló hacia afuera, hablando bajo pero con filo. No te metas en asuntos de adultos. Tu mamá y tu abuela estamos hablando en serio. La puerta se cerró de golpe, dejándome sola con el frío folleto sobre la mesa. Me quedé ahí, con la mano temblando sobre la foto de Alejandro, preguntándome si estaba exagerando o si en realidad Isa quería apartarme de su vida y de la de Valeria. Por la tarde, Isa siguió con lo suyo. Abrió el refrigerador, revisó cada comida y apuntó con cuidado en una libretita. Todos los gastos tienen que estar planeados, dijo sin mirarme. Yo voy a guardar las llaves y la tarjeta del banco para que estén seguras. Mamá, ya no se preocupe por esas cosas. Me quedé de pie, sintiendo como si me estuvieran quitando pedacito a pedacito la libertad dentro de mi propia casa. Quise decirle que todavía podía manejarme sola, que no necesitaba que me controlara, pero la mirada de Isa, fría y firme, me dejó callada. Solo asentí, me di la vuelta y me pesó el corazón. Al caer la tarde entré a mi cuarto, prendí la tele, solo para tener un poco de ruido que espantara la soledad. Pero ni siquiera alcancé a ver nada cuando Isa apareció y rápido apagó el aparato. ¿Para qué ve tanto, mamá? Eso le daña los ojos, dijo con tono de orden. Déjeme guardar este control. Lo tomó, lo metió a la bolsa de su suéter y se fue como si nada. Me quedé allí, viendo la pantalla oscura, sintiendo que me habían quitado lo último que me quedaba. Una duda empezó a crecerme por dentro. ¿Isa me estaba cuidando o me estaba controlando? Ya de noche, cuando pensé que todos dormían, escuché la voz de Isa desde la sala. Hablaba bajito, pero en el silencio de la casa cada palabra era clara. «No te preocupes», murmuró por teléfono. «Pronto voy a convencerla de que firme los papeles». El corazón casi se me paró. ¿Papeles? ¿De qué hablaba? ¿Vender la casa? ¿O algo más que yo todavía no sabía? Me quedé detrás de la puerta, conteniendo la respiración, con la cabeza hecha un lío. La carta de Alejandro me vino a la mente. Isa no es de fiar. Yo había intentado ignorarlo. Quise creer que mi nuera solo estaba dolida, pero ahora cada palabra suya confirmaba mi miedo. Salí despacio al jardín. Necesitaba aire fresco para aliviar la sensación de encierro. La luz tenue de la luna caía sobre la cerca de madera, y vi a doña López allí, con un cigarro en la mano, saludándome. «Isa es tan atenta», dijo con admiración. «Quiere vender la casa para cuidarla a usted. Tiene suerte de tener una nuera así». Solo asentí, pero la mirada curiosa de doña López me erizó la piel. Había algo en su forma de hablar, como si me estuviera midiendo, como si supiera más de lo que mostraba. «Isa me habla mucho de usted», siguió, bajando la voz. «Dice que necesita descansar, que le vendría bien un lugar más tranquilo. Yo creo que tiene razón. ¿Usted qué piensa?» Sonreí a medias, esquivando. «No he pensado nada todavía, doña López. Todo a su tiempo». Pero por dentro me sentía acorralada. Regresé a la casa, tocando con la mano el bolsillo de mi abrigo, donde seguía guardado el sobre de Alejandro. Sabía que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Al día siguiente, me levanté temprano, con el corazón pesado como piedra. Agarré unas tortillas de maíz recién hechas, las envolví con cuidado en una servilleta y caminé hacia la casa de doña López. Quería verla, no tanto para platicar, sino para tantear cuánto sabía de lo que Isa había dicho. La puerta de su casa estaba abierta, y doña López, con el pelo canoso despeinado, me sonrió al verme.
¿Marisol? ¿Vino a visitarme? ¿Qué trae de rico?, dijo alegre como siempre. Puse el paquetito de tortillas sobre la mesa y me senté en la vieja silla de madera de su cocina. La señora López jaló una silla y se sentó frente a mí con la mirada curiosa. «Escuché que Isa dijo que usted ya aceptó vender la casa», comentó en voz baja pero firme. «¿De verdad piensa hacerlo?». Me quedé helada, como si me hubieran dado una bofetada. «Yo nunca dije eso», respondí, tratando de mantener la calma, aunque el corazón me latía con fuerza. ¿Qué le habría dicho Isa a la señora López? ¿Y por qué andaba contando algo que yo jamás había aceptado? La señora López sonrió, pero ya no era la sonrisa amistosa de antes. «Tal vez Isa entendió mal», dijo, ladeando la cabeza con una mirada inquisitiva. «Pero debería pensarlo bien, Marisol. Una casa tan grande, ¿para qué la quiere? Usted sola, ya mayor, mantenerla cuesta mucho. Isa tiene razón. Venderla para asegurarle el futuro a Valeria sería lo más sensato». Apreté los puños debajo de la mesa, conteniendo la rabia. «Señora López, esta casa es mi recuerdo de Alejandro», dije con la voz temblorosa. «No he pensado en venderla. Y si algún día lo hago, será decisión mía». Ella se encogió de hombros y soltó una risa suave. «Está bien, solo lo menciono. Isa se preocupa mucho por usted, lo sabe. Ella solo quiere lo mejor para todos». Pero en su mirada vi un destello extraño, como si esperara que yo soltara algo más, como si quisiera que me delatara. Me levanté con la excusa de que debía preparar la cena y me fui de su casa con una sensación creciente de desconfianza. Esa vecina en la que había confiado tantos años, con quien compartí momentos difíciles, ahora me hacía dudar. Al llegar a casa, apenas crucé la puerta y vi que Isa ya me esperaba en la sala. Frente a ella había una hoja llena de letras y números. Me la tendió, hablando en tono suave pero apremiante. «Mamá, acabo de hablar con la agencia. Ya tasaron la casa. Solo falta que firme aquí». Me quedé en shock, con la mano temblorosa al tomar el papel. Los números y cláusulas parecían moverse frente a mis ojos. ¿Hasta dónde había llegado Isa? Sin pedirme opinión, sin un mínimo de respeto. «Isa», dije con la voz ronca, «yo no he aceptado vender la casa. ¿Por qué tanta prisa?». Isa me miró con un gesto de leve fastidio, aunque enseguida fingió una sonrisa. «Mamá, solo quiero que todo se resuelva rápido. Necesitamos el dinero. Valeria lo necesita para la universidad. Firme y yo me encargo de todo». Sus palabras sonaban dulces, pero detrás se sentía una presión que me quitaba cualquier opción. Esa tarde, mientras trataba de ordenar mis pensamientos en la habitación, Valeria entró sigilosamente con el celular en la mano. Tenía la cara pálida y los ojos llenos de preocupación. «Abuela», dijo en voz baja pero firme. «Mamá le mandó un mensaje a alguien diciendo, vender rápido antes de que ella se arrepienta. Mire». Me mostró la pantalla, donde el texto de Isa brillaba claramente. «¿De verdad va a vender la casa?». Leí el mensaje y cada palabra me atravesó como un cuchillo. Yo nunca había dado mi consentimiento. Jamás mencioné vender la casa. Y sin embargo, Isa actuaba como si todo estuviera hecho. «Valeria», le dije posando la mano en su hombro, «yo nunca acepté vender la casa. No sé por qué tu mamá dice eso». Valeria me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Ya no entiendo a mi mamá», susurró. «Ella sigue diciendo que no necesita esta casa, que debería descansar en otro lugar. Pero yo quiero que esté aquí, conmigo». Sus palabras me dejaron con un nudo en la garganta. Abracé a Valeria tratando de contener mis lágrimas. Mi nieta, la niña que había perdido a su padre, ahora estaba atrapada entre su madre y yo. Quise hablarle de la carta de Alejandro, pero sabía que aún no era el momento. Esa noche no pude dormir. La brisa fresca que entraba por la ventana no era suficiente para calmar mi mente. Corrí la cortina, buscando un poco de aire puro, y lo que vi afuera me dejó helada. Isa y doña López estaban sentadas en la banca de madera, hablando en voz baja bajo la luz tenue. Me escondí detrás de la cortina, con el corazón latiendo con fuerza, tratando de captar cada palabra.
Con que firme los papeles es suficiente, dijo Isa, con un tono bajo pero cortante. Yo le daré su parte, como prometí, pero tiene que seguir convenciéndola. Dígale que no debería estar sola, que esta casa es demasiado grande. Doña López soltó una risita, su voz cargada de cálculo. Tranquila, yo sé cómo hablar. Hoy lo intenté, pero Marisol es muy terca. Siempre saca a relucir a Alejandro, los recuerdos. Tienes que apurarte o empezará a sospechar. Isa asintió, entrelazando las manos con nerviosismo. Lo sé, solo necesito unos días más y la haré firmar. Si no, encontraré otra manera. Me quedé ahí, en la oscuridad, sintiendo que el mundo se me derrumbaba. La vecina en la que más confiaba, la que me llevaba comida cuando Alejandro aún vivía, estaba aliada con Isa. Estaban tramando todo dentro de mi propia casa, frente a mis ojos. Las lágrimas me brotaron, pero apreté los labios, negándome a soltar un sollozo. No podía mostrarme débil, no podía dejar que ganaran. Regresé en silencio al interior, abrí el cajón y saqué el sobre con los papeles de Alejandro. Revisé hoja por hoja, línea por línea, como para asegurarme de que todo siguiera en su lugar. Luego guardé el sobre en una bolsa de tela vieja y lo encerré en la caja de metal bajo la cama. Ese era el legado de Alejandro, su último mensaje para mí, y lo protegería a cualquier precio. Antes de dormir, tomé el teléfono y escribí un mensaje corto al licenciado Ramírez. Necesitamos vernos de inmediato. Ya no puedo esperar más. Mañana le confirmaré la hora. Lo envié, con el corazón todavía desbocado, pero con una determinación nueva. Isa y doña López podían creer que lo controlaban todo, pero yo no era alguien fácil de manipular. Por Alejandro, por Valeria, pelearía hasta el final. A la tarde siguiente, mientras la luz dorada se filtraba por la ventana, me senté en la habitación con el teléfono en la mano. Isa se había llevado a Valeria de compras, dejando la casa sumida en un silencio inquietante. Aproveché la oportunidad, respiré hondo y marqué el número del licenciado Ramírez. Su voz grave y serena sonó al otro lado de la línea, como un rayo de esperanza en medio de la tormenta de dudas que me envolvía. «Marisol, ¿está bien?», preguntó. Le conté brevemente lo ocurrido, la carta de Alejandro, las palabras susurradas de Isa y las maquinaciones de doña López. «Tenemos que reunirnos», le dije con voz temblorosa. «Mañana en su oficina, ¿puede ser?». Aceptó sin dudar y colgué con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que estaba entrando en una batalla, pero no podía dar un paso atrás. Al atardecer, escuché el clic de la puerta principal. Solo Valeria entró, con el rostro entristecido. Isa, según me dijo, había pasado por la librería y le pidió a Valeria que regresara antes. Estaba por preguntarle cómo estaba cuando escuché su voz susurrando desde la sala, baja pero cargada de preocupación. Caminé despacio hacia la puerta, me quedé detrás de la pared y escuché con claridad cada palabra que decía por teléfono a una amiga. «Mamá dice que la abuela esconde dinero y papeles», murmuró Valeria, con la voz entrecortada. «Mamá está convencida de que su papá le dejó algo. Ya no sé a quién creerle. Mamá insiste en que la abuela no está bien, pero ella no es como mamá dice». Las palabras de Valeria fueron como un cuchillo clavándose en mi pecho. Mi nieta, a quien tanto amo, estaba atrapada entre la verdad y la mentira. Quise salir corriendo, abrazarla y contarle todo. La carta de Alejandro, lo que había escuchado de Isa, pero me contuve, porque sabía que si lo decía ahora, Valeria estaría aún más confundida. Solo regresé a mi habitación en silencio, tocando con la mano la bolsa donde guardaba el sobre de Alejandro, como si fuera lo único que me mantenía en pie. Esa noche no pude dormir. La brisa fresca que entraba por la ventana no bastaba para calmar mi mente inquieta. Salí al pasillo rumbo al baño y entonces oí la voz de Isa desde la cocina. Hablaba por teléfono, con un tono bajo pero helado, como si trazara un plan calculado al detalle. «Pronto conseguiré la firma», dijo. «Todo el patrimonio será mío. Ella no podrá resistirse». Me quedé paralizada, con la mano aferrada al picaporte. La sangre me hervía. ¿Todo el patrimonio? Isa hablaba de la casa en Polanco, del dinero que Alejandro me había dejado. 33 millones de pesos. Quise irrumpir, gritarle que ya lo sabía todo, que no podría engañarme, pero me contuve,
porque comprendí que debía mantener la calma. Si me descubría ahora, Isa encontraría otra manera, y yo aún no estaba lista para enfrentarla de frente. A la mañana siguiente estaba sentada en mi cuarto, con una taza de café frío entre las manos, cuando Valeria entró. Llevaba su cuaderno de clases, pero sus ojos reflejaban una carga enorme, como si llevara un peso insoportable. «Abuela», dijo con voz temblorosa, «¿es cierto que papá le dejó dinero a usted y no a mi mamá?» Me sobresalté, casi se me cae la taza de las manos. ¿Qué tanto sabía Valeria? ¿Había escuchado la llamada de Isa la noche anterior? No tuve tiempo de responder, porque Isa apareció en ese momento, con la mirada dura. «Valeria», dijo con voz dulce pero cargada de autoridad, «no deberías molestar a tu abuela. Ella ya no está lo bastante lúcida para acordarse de esas cosas». Sus palabras fueron como una bofetada. ¿Que no estaba lúcida? Isa intentaba pintarme como una anciana frágil y confundida para que Valeria dudara de mí. Mi nieta miró a su madre, luego a mí, con los ojos llenos de incertidumbre. No dijo nada, solo se dio la vuelta y se encerró en su cuarto de un portazo. Ese golpe seco retumbó como un martillazo en mi corazón. Valeria, mi nieta, estaba siendo manipulada por su propia madre, y yo no sabía cómo hacer para traerla de vuelta a mi lado. Isa se volteó hacia mí, con una ligera mueca en los labios, una sonrisa fría como el hielo. «¿Ves, mamá?», dijo con un tono parejo pero lleno de burla. «Hasta Valeria piensa que no deberías quedarte con nada. Más te vale aceptar vender la casa. Ya estás vieja, ¿para qué aferrarte a ella? Al morirte no te la vas a poder llevar». La sangre me hervía, pero me mordí los labios para mantener la calma. No podía dejar que Isa notara mi titubeo. Abrí el cajón, saqué el recibo de la luz y del agua de este mes y se lo puse enfrente. «Si de verdad quieres encargarte de la familia», le dije con una firmeza que me sorprendió, «empieza por cosas pequeñas como esta. Desde este mes yo ya no pagaré». Isa frunció el ceño al recibir el papel, sus ojos mostrando un destello de molestia. «Siempre me la pones difícil», dijo en voz baja, como conteniendo la ira. «Pero está bien, yo me haré cargo. Tú descansa». Se dio la vuelta, pero noté cómo apretaba el recibo en su mano, como si quisiera hacerlo pedazos. A la mañana siguiente, me levanté temprano, con el corazón hecho un nudo. Tomé un viejo rebozo, me puse un sombrero de ala ancha y con la excusa de ir al mercado salí de la casa. Cada paso hacia la calle pesaba, como si estuviera entrando en una batalla cuyo resultado desconocía. Pero no podía seguir aplazando nada. La carta de Alejandro, las palabras envenenadas de Isa y la traición de Doña López me empujaban a actuar. Tomé el camión rumbo a la oficina del licenciado Ramírez, con el corazón latiendo fuerte entre el miedo y la determinación. La oficina de Ramírez estaba en un edificio pequeño, sencillo pero ordenado. Me recibió con una sonrisa cálida, aunque sus ojos serios parecían adivinar que yo traía un asunto nada grato. Me ofreció asiento y desplegó una copia del testamento de Alejandro frente a mí. «Marisol», dijo con voz grave, «Alejandro dejó muy claro. La casa en Polanco y 33 millones de pesos son tuyos. No menciona a Isa en absoluto. Él planeó con cuidado para protegerte a ti y a Valeria». Miré las letras en el papel, la escritura de mi hijo, y sentí que las lágrimas querían brotar. Alejandro, incluso enfrentando la muerte, pensó en mí. Se preocupó por mi futuro y el de su hija. Pero Ramírez continuó, bajando la voz. «Sin embargo, hay un problema. Isa podría solicitar la tutela si logran declararte incapaz legalmente. Si lo consigue, ella manejaría todo el patrimonio». Apreté los puños, sintiendo la sangre congelarse. «¿Y si Isa falsifica documentos?», pregunté con voz temblorosa. «Ya le dijo a Valeria que yo no estoy en mis cabales. Está tramando algo, lo sé». Ramírez asintió con gesto preocupado. «Necesitamos testigos y pruebas para enfrentarlo», explicó. «Si Isa intenta falsificar algo, debemos demostrarlo. Yo hablaré con algunas personas para revisar si está moviéndose en lo oscuro. Pero tiene que tener cuidado, Marisol.
No deje que sepa que sospecha de ella. Salí de la oficina con la mente revuelta. Sus palabras fueron una advertencia, pero también una chispa de esperanza. No estaba sola en esta lucha. Sin embargo, al cruzar la calle no noté al hombre sentado en la cafetería de enfrente, que sostenía un celular y me tomaba fotos a escondidas. Perdida en mis pensamientos, no vi esos ojos extraños siguiéndome cada paso. Al mediodía, cuando llegué a casa y abrí la puerta, vi que Isa ya estaba sentada en la sala, con la mirada fría. «Mamá fue al mercado y ¿por qué no hay comida?», preguntó, con un tono parejo pero lleno de reproche. «¿Con quién se encontró?». Tratando de mantener la calma aunque el corazón me latía con fuerza, respondí: «Fui a visitar a una amiga de antes», dije con la voz lo más suave posible, pero Isa soltó una risa helada que me erizó la piel. «¿Qué amiga anda con traje y portafolio? ¿Y sentada en una oficina de abogado? ¿De cuándo acá mamá conoce abogados?». Sus palabras fueron como un cuchillo, certeras y filosas. ¿Cómo sabía ella que había ido a un despacho de abogados? ¿Será que me había estado siguiendo? Quise confrontarla, preguntarle de frente qué juego traía, pero la mirada de sospecha de Valeria desde la escalera me frenó. La niña estaba ahí, aferrada al barandal, observándome como buscando una respuesta. No podía dejar que me viera titubear. «Es solo un amigo de Alejandro», dije, esforzándome en sonar tranquila. Quería hablar sobre él. Isa frunció el ceño, pero no dijo nada más. Solo se dio la vuelta con una sonrisa desganada. Ya entrada la noche, cuando trataba de dormir un poco, Isa tocó la puerta de mi cuarto. Entró con un fajo de papeles en la mano y la voz tan dulce que resultaba inquietante. «Mamá», dijo, «solo tiene que firmar aquí. Así yo me encargo de todo por usted. Ya no tendrá que preocuparse por nada». Tomé los papeles, con el corazón latiendo desbocado. El logo de una clínica de neurología resaltaba en la portada y la frase «tutela legal» en letras grandes era como una amenaza. Tal como Ramírez me había advertido, Isa estaba intentando demostrar que yo no tenía capacidad para manejar mis asuntos. Alcé la vista, fingiendo no entender nada, y la miré directo a los ojos. «Lo voy a firmar», dije despacio, «pero no hoy. ¿Me das tiempo para pensarlo?». Isa recogió los papeles, y aunque mantenía la sonrisa, no pudo ocultar su molestia. «Piénselo», dijo con frialdad. «Pero las oportunidades no van a durar mucho». Se dio la vuelta, dejándome con la sensación de haber escapado de una trampa, aunque sabiendo que la próxima ya estaba lista. Esa noche no pude dormir. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo la oscuridad cubría la calle. El viento sacudía las ramas de los árboles, pero no lograba alejar el miedo que me oprimía el pecho. Justo cuando me iba a levantar, escuché voces susurrando en la entrada. Corrí la cortina, escondiéndome entre las sombras, y vi a Isa hablando con la señora López. «Ella ya vio al abogado», dijo Isa en voz baja, tensa. «Tenemos que movernos antes de que sea tarde». La señora López asintió, con las manos entrelazadas. «Tranquila», le respondió. «Yo seguiré hablando con ella. La voy a cansar. Tú nada más ten listos los papeles». Me quedé helada, el corazón detenido. Isa no solo me estaba manipulando a mí, también había metido a la señora López en su plan. Regresé a mi cuarto, con las manos temblorosas sobre el cofre donde guardaba el testamento de Alejandro. Sabía que mi tiempo se estaba agotando. A primera hora de la mañana, yo estaba en la cocina, con las manos temblorosas preparando café, tratando de espantar el frío que se me había metido hasta el alma. El aroma intenso del café no lograba calmar la inquietud dentro de mí. Cada día que pasaba sentía que caminaba sobre una cuerda floja y que con un solo paso en falso todo se derrumbaría. El sonido apresurado de los pasos de Valeria me sacó de mis pensamientos. La niña entró con el ceño fruncido, los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. «Abuela», dijo con voz dura, casi gritando, «¿por qué papá dejó todo el dinero y la casa a tu nombre? Mamá dice que tú la estuviste engañando todo este tiempo».
Las palabras de Valeria me atravesaron como un cuchillo, filosas e inesperadas. Me quedé helada. La taza de café casi se me cayó de las manos. Quería explicarle, decirle que yo no había escondido nada, que todo lo que Alejandro dejó era para protegerla a ella. Pero antes de poder abrir la boca, Isa salió de la sala, rápida como un soplo de viento. Abrazó a Valeria por los hombros, con una sonrisa fingida en los labios. «Hija», dijo, con voz dulce pero gélida, «tu abuela solo lo está cuidando. Tenemos que pensar en tu futuro. Tanto tu abuela como yo queremos lo mejor para ti». Valeria apartó la mano de su madre, hizo un gesto de disgusto y alzó la voz, terca. «Ayer vi que mamá estaba escribiéndole a alguien», dijo casi gritando. «Le decía que la abuela tenía todas las propiedades de papá. También dijo que si ella no soltaba nada, iba a demostrar que la abuela ya no estaba en sus cabales. ¿Mamá cree que yo no entiendo nada?». Me quedé sin aliento. El corazón me dio un vuelco. Valeria ya lo sabía. En su inocencia y en medio de su dolor, había tropezado con la verdad que yo trataba de esconder para protegerla. Isa se quedó pasmada. El rostro se le endureció y sus ojos dejaron escapar un destello de pánico. «¿Qué tonterías estás diciendo?», gritó con voz tan afilada como un cuchillo. «Ya te dije que no te metas en asuntos de adultos. Vete a tu cuarto y deja de molestar a tu abuela». Valeria miró a su madre y luego a mí, con los ojos cargados de enojo y confusión. «Ya no confío en nadie», gritó, y salió corriendo escaleras arriba. Sus pasos retumbaban con fuerza, rompiendo el silencio de la casa. Yo me quedé allí, con la taza todavía entre las manos, el pecho desgarrado. Valeria, mi nieta adorada, estaba atrapada entre su madre y yo, y no sabía cómo acercarla a mi lado sin lastimarla más. Isa se volvió hacia mí con la mirada helada. «¿Lo ves?», dijo con voz plana pero cargada de sarcasmo. «La niña está confundida. No empeores las cosas». Se dio la vuelta, pero vi cómo apretaba los puños, luchando por contener su ira. Yo quise gritarle, decirle que era ella quien estaba lastimando a Valeria, pero me mordí los labios y guardé silencio. Sabía que no era el momento para enfrentamientos. Esa tarde me quedé en mi cuarto, intentando ordenar mi mente revuelta. Escuché unos golpecitos suaves en la puerta y Valeria entró. Dejó caer con fuerza un cuaderno sobre la mesa, los ojos hinchados, la voz temblorosa. «Abuela», dijo casi suplicando, «tienes que decirme la verdad. ¿Qué fue lo que papá te dejó? Quiero escucharlo de ti. Yo también soy parte de esta familia. ¿Por qué mamá y tú me ocultan todo? ¿O creen que soy demasiado chica para entender?». Al mirarla, vi reflejado a Alejandro cuando era joven, testarudo, pero lleno de amor. Sabía que ella estaba alterada, buscando desesperadamente un apoyo en medio de la tormenta de verdades y mentiras. Me acerqué al cajón. Saqué una foto vieja donde Alejandro la abrazaba siendo apenas una bebé, sonriendo bajo el sol. Puse la foto en sus manos y hablé con la voz quebrada. «Tu papá te amaba más que a nada en el mundo», le dije. «Solo quería que todo estuviera a salvo. Ahora no puedo contártelo todo, pero te prometo que llegará el momento en que lo entenderás. Yo solo quiero protegerte, igual que lo hizo tu papá». Valeria miró la foto, con los ojos llenos de lágrimas. «Ya no sé en quién confiar», murmuró, y luego se dio la vuelta, cerrando la puerta de golpe. Escuché sus sollozos desde su habitación y sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. Quise correr tras ella, abrazarla y contarle toda la verdad, pero sabía que aún no era el momento. Si le hablaba de la carta de Alejandro, del plan de Isa, tal vez Valeria no lo soportaría. Esa noche, Isa entró a mi cuarto con una charola de comida. El olor del tamal de elote recién hecho llenaba el aire, pero su voz era fría como el hielo. «Mamá», dijo dejando la charola sobre la mesa, «Valeria está en plena adolescencia, es muy influenciable. No la confunda más, y tampoco piense que va a manipularla para que se ponga de su lado». Sus palabras fueron como una bofetada, agudas y dolorosas. Asentí en silencio, pero cuando Isa se dio la vuelta, noté un papel que sobresalía de su bolsillo. El logotipo de un hospital desconocido saltó a mi vista. ¿Un expediente médico? El corazón me latía con fuerza.
¿Acaso eso era lo que Isa pensaba usar para demostrar que yo ya no estaba en mis cabales? Quise arrancarle el papel de las manos, exigirle explicaciones de inmediato, pero me contuve. Necesitaba tiempo, necesitaba pruebas, tal como Ramírez me había dicho. Al día siguiente, una carta del juzgado llegó a mi buzón. La tomé con las manos temblorosas, el corazón golpeando en mi pecho. El sobre era grueso, con el sello del tribunal, y al abrirlo leí las palabras heladas. Isa había presentado oficialmente la solicitud de tutela legal sobre mí. Me quedé de pie en medio de la sala, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Isa, mi nuera, a quien alguna vez consideré una hija, ahora quería arrebatarme mi libertad, convertirme en una anciana incapaz de decidir por sí misma. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero apreté los labios. No podía darme el lujo de mostrar debilidad. Guardé la carta en el bolsillo y salí deprisa rumbo a la oficina del abogado Ramírez. El despacho de Ramírez seguía igual que la vez anterior, sencillo pero imponente. Él me recibió detrás de su escritorio, frunciendo el ceño al leer la carta. «Marisol», dijo con voz grave, «tiene que estar preparada. Isa seguramente adjuntó un expediente médico falso, diciendo que usted sufre un grave deterioro de la memoria». Sus palabras fueron como un cuchillo, confirmando mi peor miedo. Ramírez revisó el expediente médico anexo, hoja por hoja, con gesto cada vez más serio. Desde la firma del médico, el sello, hasta el hospital, todo es falso, afirmó. Ese hospital no existe, y el doctor que firma aquí tampoco. Isa está jugando una partida muy peligrosa. Me quedé sentada, aferrada con fuerza a los brazos de la silla, tratando de contener las lágrimas. ¿Cómo pudo hacerme esto?, susurré con voz quebrada. La traté como a una hija, Ramírez. Quise creer que solo estaba dolida por la muerte de Alejandro. Pero ahora quiere quitármelo todo, incluso a Valeria. Ramírez puso una mano sobre mi hombro, con una mirada llena de compasión. «Lo enfrentaremos», me aseguró. «Pero debe mantener la calma y no dejar que Isa se dé cuenta de que ya descubrió su plan. Necesitaremos tiempo para reunir más pruebas». Al regresar a casa, me sentí como un soldado que vuelve del campo de batalla, cansada pero sin poder detenerme. Apenas entré a la sala, vi a Isa sentada en la mesa del comedor, con papeles esparcidos frente a ella. Levantó la mirada y sonrió como si nada hubiera pasado. «Mamá, el juzgado se pondrá en contacto pronto», dijo con una voz dulce pero helada. «No te preocupes, solo quiero que todo sea más sencillo». Ya no pude contenerme. Me acerqué, mirándola directo a los ojos. «¿Quién firmó estos documentos, Isa?», pregunté, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Aquí dice que tengo pérdida de memoria, que ya no estoy en mis cabales. ¿Quién falsificó esto?». Isa levantó la cabeza, con un destello de pánico en la mirada, aunque enseguida recuperó la calma. «¿De qué hablas?», se burló con una sonrisa amarga. «A veces hay que hacer lo necesario. No deberías preocuparte. Ya estás vieja, déjame encargarme yo». «¿Encargarte?», gruñí, sintiendo la sangre hervir. «¿Encargarte es falsificar documentos para quitarme mis derechos? ¿Es decirle a todos que ya no pienso con claridad? Isa, yo te traté como a una hija, ¿y esto es lo que me haces?». Isa se puso de pie de golpe, con los ojos fríos como cuchillos. «No te hagas la inocente», gritó. «Ocultaste los bienes de Alejandro, te quedaste con todo para ti. ¿Crees que no lo sé? Todo lo que hago es por Valeria, por esta familia». La puerta de la sala se abrió de repente, y Valeria estaba ahí, con los ojos muy abiertos y la cara pálida. «¡Mamá!», gritó con la voz temblando. «¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo te atreviste a decir que mi abuela no está bien de la cabeza? Ella no es como tú dices». Isa se volvió hacia su hija y le gritó: «Cállate, Valeria, no entiendes nada. Todo lo que hago es por ti, por tu futuro». Pero Valeria negó con la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. Corrió hacia la calle, dejándonos a Isa y a mí en un aire cargado a punto de estallar. Esa noche me quedé junto a la ventana, mirando hacia el patio. Valeria estaba sentada en la banca, hablando por teléfono con voz entrecortada. «Ya no sé en quién confiar», le decía a su amiga.
Mi abuela y mi mamá pelearon horrible. Todo está de cabeza. Solo quisiera que todo volviera a ser como antes, cuando mi papá vivía. Al escucharla, sentí que el corazón se me rompía. Valeria, mi nieta adorada, estaba atrapada entre la verdad y la mentira, y yo no sabía cómo protegerla sin hacerle más daño. Una hora después, cuando Valeria ya había entrado, vi a Isa salir a escondidas hacia la reja. La señora López estaba ahí, bajo la luz tenue del farol. Isa le metió un sobre grueso en la mano. «Cuando el tribunal pregunte», murmuró Isa, «solo diga que Marisol olvida cosas y se confunde, nada más». La señora López asintió, con voz baja pero calculadora. «Tranquila, sé exactamente qué decir, pero asegúrate de que yo reciba mi parte». Me quedé detrás de la cortina, con las manos temblando, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba. Isa no solo había falsificado documentos, sino que también sobornó a la señora López para que diera un testimonio falso. Ella había ido demasiado lejos, no solo manipulándome a mí, sino arrastrando a personas en las que yo había confiado. Regresé a la habitación, me senté junto al cofre de metal y puse la mano sobre el sobre con los papeles de Alejandro. La carta de mi hijo, su último mensaje, era lo único que me mantenía en pie. Yo sabía que la batalla legal estaba a punto de comenzar y tenía que estar lista. Por Alejandro, por Valeria, no iba a dejar que Isa ganara. Cerré los ojos y susurré en la oscuridad. «Hijo, mamá va a cumplir su promesa. Voy a proteger todo lo que dejaste». La mañana del juicio desperté con la sensación de que el mundo entero me aplastaba los hombros. Me paré frente al espejo, vi mi rostro, las arrugas, los ojos cansados, pero dentro de ellos aún quedaba una llama firme. Hoy iba a enfrentar a Isa, a sus mentiras, y sabía que esta era mi última oportunidad de defender la herencia de Alejandro, de proteger a Valeria. Me puse un vestido negro sencillo, me cubrí con un chal y salí de casa junto con el abogado Ramírez, con el corazón lleno de nervios, pero también de determinación. La sala del tribunal era fría, el ambiente pesado como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Me senté al lado de Ramírez, apretando las manos, sin apartar la mirada de Isa. Ella ya estaba allí, sentada enfrente, con un rostro frío pero confiado. Valeria estaba a su lado, con los ojos enrojecidos, visiblemente tensa. Yo quería extender la mano, decirle que todo iba a estar bien, pero la mirada de desconfianza de Valeria me desgarró el corazón. Ella estaba atrapada entre su madre y yo, y no sabía si todavía creía en mí. El juicio comenzó. Isa se levantó, su voz tranquila pero dramática. Presentó un grueso expediente médico y lo colocó frente al juez. «Señoría», dijo con voz firme, «mi suegra, la señora Marisol, ya no tiene la lucidez suficiente para manejar sus propios bienes. Solicito que el tribunal me otorgue la tutela para poder proteger el patrimonio de la familia y cuidar de ella». Se giró hacia mí, con una mirada de falsa compasión. «Ella olvida las cosas, se confunde todo el tiempo, y yo solo quiero lo mejor para ella y para mi hija, Valeria». El juez asintió, hojeando las páginas con una expresión seria. Sentí que mi corazón se detenía. Todo se estaba inclinando hacia el lado de Isa. Entonces la señora López, la vecina en quien alguna vez confié, levantó la mano para hablar. Subió al estrado con voz temblorosa pero llena de dramatismo. «Señoría», dijo, «he vivido al lado de la señora Marisol muchos años. Ella suele olvidar cosas, hasta lo más simple como cerrar la puerta o pagar una cuenta. Una vez incluso me llamó por otro nombre, creyendo que yo era otra persona. Me preocupa mucho su estado». Me quedé allí, con la sangre hirviendo. Cada palabra de la señora López era una mentira. Cada frase era como un cuchillo clavándose en mi pecho. Quise levantarme, gritar que estaba mintiendo, que Isa le había pagado para testificar en falso. Pero Ramírez puso su mano sobre mi hombro, con una mirada que me decía, «Tranquila». Apreté los labios con fuerza, luchando contra las lágrimas, mientras mi corazón se partía en 1000 pedazos. En cuanto Isa y la señora López terminaron, Ramírez se puso de pie. Su voz resonó fuerte y segura. «Su señoría», dijo,
Tenemos pruebas de que los documentos médicos que presenta la señora Isa son falsos. La sala se llenó de murmullos. Ramírez mostró un paquete de papeles, hablando sin titubear. Aquí está la confirmación oficial del hospital, junto con el testimonio de un médico real, que asegura que la señora Marisol no tiene ningún problema neurológico. Además, el hospital mencionado en el expediente de la señora Isa no existe. La firma del médico, los sellos, todo es falso. El juez frunció el ceño, tomó los documentos que Ramírez le entregó y pasó cada página con desconfianza. Miró hacia Isa y le habló con voz severa. ¿Cómo explica esta diferencia? Isa se quedó ahí, con el rostro pálido y los ojos llenos de pánico. «Puede que haya un pequeño error», tartamudeó con voz temblorosa. Yo solo repetí lo que el doctor me dijo. No sé nada sobre falsificaciones». Pero su voz sonaba débil, sin la seguridad que había mostrado al principio. La discusión se volvió tensa, con la voz de Ramírez resonando firme y desmontando cada argumento de Isa. Yo permanecía sentada, con el corazón golpeando fuerte, entre la esperanza y el miedo. La situación estaba cambiando, pero sabía que Isa no se rendiría tan fácil. Entonces, de pronto, Valeria se levantó de su asiento, con una carta doblada en la mano. Su voz temblaba, pero era decidida. «Señoría», dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Esta es una carta de mi papá, Alejandro. La encontré por accidente debajo de la almohada de mi abuela cuando limpiaba su cuarto. Papá escribió claramente: todo lo que mi madre guarda es para proteger a mi hija. Isa no puede tocar nada». La sala estalló en murmullos, como un oleaje que recorre la orilla. Isa intentó arrebatar la carta, pero el juez fue más rápido y la tomó, la abrió y la leyó en voz alta. «Mamá», la voz del juez sonó clara y solemne, «te dejo la casa en Polanco y mis ahorros para que protejas a Valeria. No confío en Isa. Ella ha cambiado y no quiero que ponga las manos en lo que dejo. Guarda este secreto hasta que sea necesario». Miré a Valeria con incredulidad, sin poder creer lo que veía. Mi nieta, a quien tanto amo, había encontrado la carta de Alejandro. Quise correr a abrazarla y decirle lo orgullosa que estaba de ella. Valeria me miró con la voz entrecortada. «Abuela, lo siento, confié en mi mamá demasiado tiempo». Isa, fuera de sí, se levantó de golpe, con el rostro deformado por la ira y el miedo. «Todo me pertenece a mí», gritó con voz rota. «He sacrificado mi vida por esta familia. ¿Por qué él no confió en mí? ¿Por qué ella se queda con todo?». El juez golpeó con el mazo, con un tono helado. «Señora Isa, cálmese. El tribunal abrirá una investigación sobre su falsificación de documentos. La audiencia queda suspendida». Salí de la sala junto a Valeria y por primera vez en semanas sentí un poco de alivio. Ella me tomó la mano con sus pequeños dedos que aún temblaban. «Abuela», susurró, «no quiero perderte». La abracé, con lágrimas cayendo por mis mejillas. «Yo tampoco quiero perderte», le dije con voz ahogada. «Te voy a proteger como tu papá quiso». Al salir del tribunal, el sol me dio en el rostro, cálido pero incapaz de borrar la herida de mi corazón. La batalla no había terminado, pero por primera vez no me sentía sola. Valeria había elegido estar de mi lado, y la carta de Alejandro, como una lámpara en la oscuridad, me devolvió la fe. Sabía que el camino por delante sería largo, pero por Alejandro, por Valeria, seguiría luchando. Unos días después del juicio, el ambiente en la casa se sentía como si hubiera sido limpiado. Isa recogió sus cosas y se fue en silencio una mañana de neblina. No dijo nada, solo arrastró la maleta hasta la puerta, con la mirada baja, sin atreverse a mirarme a mí ni a Valeria. Yo me quedé en el umbral, observando cómo su figura se perdía poco a poco, con el corazón dividido entre el alivio y un poco de tristeza. Al fin y al cabo, Isa había sido mi nuera, había formado parte de esta familia. Pero lo que hizo, las mentiras, las intrigas, lo destruyeron todo. Valeria estaba a mi lado, con sus manitas apretando fuerte la barandilla. «No quiero irme con mamá.
dijo con voz suave pero firme. Quiero quedarme contigo, abuela. La abracé, con las lágrimas a punto de salir. Por primera vez en muchos días, sentí que había recuperado una parte de mi familia. La señora López, mi vecina y antigua amiga, ahora me evitaba. Después del juicio, todo el barrio murmuraba sobre el dinero que había recibido de Isa para testificar en falso. Cada vez que salía al jardín, la señora López cerraba la puerta de golpe sin atreverse a saludar como antes. Una vez, nuestras miradas se cruzaron por encima de la cerca. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento, pero yo simplemente giré la vista. No estaba enojada, pero la confianza se había roto y sabía que nunca volvería a verla de la misma forma. Fui con el abogado Ramírez al banco para terminar los trámites que confirmaban la propiedad de la casa en Polanco y los 33 millones de pesos. Sentada en aquella oficina pequeña, firmé hoja tras hoja, con la mano temblando. Cada firma era una afirmación de que el legado de Alejandro, el último mensaje de mi hijo, estaba protegido. Cuando terminé, Ramírez me miró y sonrió. Alejandro confió en la persona correcta, dijo en voz baja. Él dejó un sistema perfecto para protegerla a usted y a su hija. Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Recordé la carta de Alejandro, sus frases llenas de amor, y supe que había hecho lo correcto. Había cumplido mi promesa con mi hijo. Decidir dejar la casa vieja no fue fácil, pero sabía que necesitaba un nuevo comienzo. Puse en venta aquella casa que estaba llena de recuerdos con Alejandro y me mudé a la de Polanco. La nueva era amplia, luminosa, con ventanales que daban a una calle tranquila. Al principio temí que se sintiera fría, como la otra después de que Alejandro se fuera, pero Valeria cambió todo. Ella trajo risas, historias del colegio, y también esos ratos de terquedad que me hacían enfadar y a la vez enternecerme. Valeria convirtió la casa en un hogar, y supe que ya no estaba sola. Volví a contratar a Carmen, la ama de llaves que había estado con nosotros desde que Alejandro era niño. Isa la había despedido después de la muerte de mi hijo, pero yo nunca olvidé su lealtad. Carmen entró con la misma sonrisa de siempre y enseguida se puso a limpiar y a cocinar. Doña Marisol, me dijo con voz cálida, esta casa la necesita, y yo también necesito un lugar al cual regresar. Carmen no solo se ocupó de la casa, también se volvió mi compañera, escuchando mis confidencias en esas noches largas. Con ella, recuperé una seguridad que había perdido hace mucho tiempo. Empecé a participar en un grupo de mujeres mayores en la iglesia local. Se reunían cada semana, cocinaban juntas, cosían y compartían historias de vida. Por primera vez después de muchos años, sentí que pertenecía a algún lugar. Esas mujeres, con sus relatos de pérdidas, esperanzas y resistencia, me hicieron darme cuenta de que no era la única que había luchado contra el dolor. Una tarde, mientras hacíamos tamales, una anciana tomó mi mano y me dijo, Marisol, usted es más fuerte de lo que cree. Alejandro debe estar muy orgulloso de usted. Sonreí con lágrimas rodando por mi rostro. Por primera vez sentí que no solo vivía para sobrevivir, sino para continuar mi propia historia. Con los 33 millones de pesos, empecé a financiar becas para algunos estudiantes pobres del barrio. Recordaba que Alejandro solía decir que quería ayudar a los más necesitados, y yo quise cumplir ese sueño en nombre de mi hijo. Cada vez que veía a los niños recibir las becas, con sus ojos brillando, sentía como si viera la sonrisa de Alejandro. Ya no vivía solo para mí, sino para dar continuidad a lo que mi hijo había dejado. Valeria se fue acercando más a mí. Solía sentarse conmigo por las noches, contándome sobre los problemas en la escuela, los nuevos amigos y también sus sueños. Una vez me pidió ayuda con la tarea de historia y nos quedamos horas sentadas, riendo mientras yo le contaba sobre los viejos tiempos. Valeria ya no era la niña confundida de antes. Había recuperado la confianza, y yo sabía que era gracias al amor que Alejandro le había dejado. Abrí en secreto un fideicomiso para Valeria, que solo ella y Ramírez conocían. Era mi manera de asegurar que el futuro de mi nieta no estuviera en manos de nadie, ni siquiera después de que yo partiera. Una noche, mientras cenábamos, Valeria de repente dijo, «Abuela, algún día quiero estudiar Derecho».
Quiero defender a personas como usted. La miré y mi corazón se derritió. Sé que lo harás mejor que nadie, le respondí, poniendo mi mano en su hombro y sintiendo la fuerza en ella, la misma que Alejandro le había transmitido. Al volver a mi habitación, me detuve frente a la foto de Alejandro en el estante. Sus ojos seguían siendo tan bondadosos como siempre. Hijo, susurré, he cumplido la promesa de proteger a Valeria. Y lo seguiré haciendo hasta el final de mi vida. Las lágrimas rodaban, pero esta vez eran de paz. Al caer la noche, me senté junto a la ventana de mi nueva casa, observando las luces infinitas de Ciudad de México. La batalla había terminado, pero mi vida continuaba. Ya no eran días de control, sino la vida de una abuela libre, tranquila y más fuerte que nunca. Sabía que Alejandro sonreía en algún lugar, y yo, al fin, había vuelto a encontrarme conmigo misma. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.